se puede entrar en ella por muchos caminos. Nosotros en Madrid entramos por lo social. Allí al llegar tuvimos que enseñar a las mamás a lavar y cuidar de sus bebés, a las niñas, animar a las mamás a que enviasen a las niñas a la escuela, a alfabetizar a los adultos, hombres y mujeres, a enseñarles a regar un huerto y a plantar otra planta distinta a la que él tenía y ayudarles a vivir un poquito mejor. Con lo que tenían, valerse de otra manera, mejorar su calidad de vida. Una de las cosas importantes que yo aprendí en el Madrid fue a valorar el tiempo. El tiempo en África es para vivir, no es para hacer cosas. Y nosotros, europeos, vamos con el reloj puesto en la muñeca y los primeros años es un desespero impresionante. Convocas una reunión y no llegan a la hora, tardan una hora más en llegar. Entonces, hasta que te adaptas a aquel ritmo y aprendes a respetarlo, no comprendes cómo pueden vivir en este sistema que es imposible, que no te da tiempo a hacer nada porque llegan tarde a todos los lugares. Sin embargo, mi experiencia vivida me aportó mucho, me ha hecho crecer mucho en todos los sentidos, sobre todo humanamente, como mujer y como religiosa, y mi trabajo más fuerte estuvo una parte en catequesis de adultos, formación de catecúmenos, porque hay muy poquitos cristianos, en el Madrid somos el 2% de cristianos nada más, y la otra parte más fuerte era los grupos de alfabetización, la formación y la animación de las familias y la formación de las niñas. Creamos internados para que estas niñas, que en el Malí estaban castigadas a no ir a la escuela, por el motivo de que las casan muy jovencitas, y los padres tienen la mentalidad de que las niñas, no los niños, las niñas vienen a este mundo para casarse, cuidar de su marido y tener muchos hijos.